Muy bien familia, Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguimos con esta serie de videos y de antemano les pido disculpas por el hecho de no haber subido más videos debido a que, se presentaron muchas situaciones que se tenían que atender y pues no había podido sentarme y poder pues grabar este video. Ya de todas maneras, y le agradezco a Dios por seguir compartiendo estos videos que son de enriquecimiento espiritual, de crecimiento, de edificación y de liderazgo para justamente ustedes. Y continuamos entonces con nuestro tema de evangelismo. Hasta este momento hemos hablado sobre los puntos de vista, hemos hablado de temas controversiales, hemos hablado de una visión limitada y hoy vamos a entrar como tal a la parte práctica. Vamos a entrar como tal a la parte práctica de lo que se tiene que hacer. Cuando tú conoces la realidad de tu iglesia, cuántas personas tienes en tu iglesia, quiénes son esas personas, a quién hay que atender, si estás atendiendo a la persona o al programa, ya cuando tienes ya esa mentalidad, ya tienes todo eso establecido, ya estás claro en este asunto, entonces tenemos que seguir el siguiente principio bíblico para trabajar de manera intencional. Recuerda, trabajar de manera intencional como lo hacía el Señor Jesucristo. Y vamos a ver en la Biblia justamente los siguientes principios que nosotros encontramos. El primero que quiero que veas se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Y es que en el Evangelio según San Lucas nosotros vamos a encontrar lo siguiente. El Evangelio según San Lucas, el capítulo número 9. El Evangelio según San Lucas, el capítulo número 9. Aquí vamos a encontrar lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos en un momento determinado y lo hace hoy con su iglesia. San Lucas capítulo 9, versículo 1. Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Cuando nosotros estudiamos este capítulo 9 de Lucas, también vemos que se relaciona con el capítulo 10 de Mateo y también con el capítulo 6 de Marcos. Aquí vemos nosotros que el Señor Jesucristo dota, capacita, faculta, le da supremacía, le da la facultad a los discípulos, justamente a los apóstoles, de dos palabras importantes. Número uno, poder, y número dos, autoridad, con el propósito de que ese poder y esa autoridad sea sobre todo demonio, sea sobre cualquier enfermedad, sea para predicar el evangelio del reino. Y recordamos cuál es la misión de Jesús. En Mateo capítulo 9, nosotros vemos cómo intencionalmente Mateo escribe aquí acerca de la misión del Señor Jesucristo. Hasta este momento todavía los discípulos no estaban con esa facultad, no estaban con esa autoridad. Pero mira lo que dice Mateo el capítulo 9 y el versículo número 35. Dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que esa era la misión de Jesús. El Señor Jesucristo enseñaba, predicaba y sanaba. Nosotros conocemos esto como la misión de la iglesia. Es lo que hacía el Señor Jesucristo. Y el capítulo 9 termina de la siguiente manera, siguiendo el texto bíblico. El versículo 36 al 38 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea que las personas que quieran trabajar en base a la misión que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia son personas que sientan lo mismo que sintió el Señor Jesucristo.
Él tuvo compasión de las personas. Así que si tú tienes compasión de las personas, si tu iglesia tiene compasión de las personas, entonces tienes que trabajar como trabajó el Señor Jesucristo. Y hay que rogar al Señor de las mies que envíe obreros a las mies. Justamente después de esto, en el capítulo 10 del mismo libro de Mateo, es donde ocurre lo mismo que te leí en Lucas capítulo 9, que el Señor Jesucristo le da autoridad y le da poder a los discípulos, le da esa facultad, los faculta, los determina, los orienta a esa misión especial, dándole las herramientas necesarias para cumplir lo que él hacía, que por supuesto era sanar, que era enseñar y también predicar. También vemos cómo en el anterior capítulo, en el capítulo de Lucas 9, vemos cómo Él los envía a predicar el reino. Pero el Evangelio según San Marcos nos amplía más esta misión, ya que al decir que los envía a predicar el Evangelio del reino, tal vez Mateo y Lucas son muy generales en la manera en que los envió. Pero San Marcos especifica un poquito más de cómo fue que Él los envió. Y eso nosotros lo encontramos en el capítulo 6. En el capítulo 6 de San Marcos, vamos a leer el versículo 7. San Marcos 6, versículo 7 dice: después llamó a los 12, hablando por supuesto de los 12 discípulos, y dice: comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Así que vemos que el Señor Jesucristo, en la misión preparada de predicar, enseñar y sanar, donde le da poder y autoridad a los discípulos sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio, sobre toda enfermedad, y con la facultad, la autoridad del cielo para predicar el reino, además de eso, los envía de dos en dos. Envió a los 12 de dos en dos, o sea que fueron en parejas. Es lo que nosotros conocemos en la iglesia como parejas misioneras o parejas discipuladoras, las cuales es la manera en que Cristo Jesús envió a sus discípulos y es el ejemplo que tiene que seguir la iglesia para hacer la obra del Evangelio. Es lo que nosotros vemos en la Biblia y por supuesto nosotros entendemos, como dice San Juan capítulo 13, versículo 15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que tenemos el ejemplo en las Escrituras de cómo tenemos que trabajar y ya queda de nuestra parte, queridos hermanos, si trabajamos como lo enseña el Señor Jesucristo o no. Ya el Señor Jesucristo dotó a la iglesia de poder y autoridad. Ya el Señor Jesucristo enseñó cuál era la misión: sanar, predicar, enseñar, y también mostró cómo tenían que ir las personas a predicar o a llevar ese mensaje de buenas nuevas de salvación en parejas misioneras, en parejas discipuladoras. Pero ahora, ampliando más el panorama en el Nuevo Testamento, encontramos algo interesante que tristemente a los líderes de iglesia se nos olvida. Muchas veces las iglesias no toman esto en cuenta y tristemente dicen: todos tienen que tener su pareja misionera, su pareja discipuladora, todos tienen que salir a dar estudios bíblicos. Y cuando yo escucho esta expresión, todos tienen que salir a dar estudios bíblicos, yo digo, está mal. ¿Por qué razón está mal? No estoy diciendo que no toda la iglesia tenga que participar en la obra misionera. Todos los hermanos tienen que estar involucrados en la obra misionera. Pero mira lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta escrita a los Corintios. El apóstol San Pablo escribe lo siguiente: Primera de Corintios, el capítulo 12. Y mira lo interesante de esto, porque esto está en la Biblia y nosotros muchas veces lo ignoramos, lo pasamos desapercibido. Dice así, versículo 1: no quiero, hermanos,
que ignoréis acerca de los dones espirituales. Algo que ocurre de manera alarmante en la iglesia es que los hermanos ignoramos los dones espirituales, ya que el Espíritu Santo, que es el que faculta, capacita, guía, examina, instruye y empodera a la iglesia, le da a su iglesia lo que son los dones espirituales para que ésta salga a trabajar y a predicar, a cumplir con la misión que hacía el Señor Jesucristo de sanar, de enseñar y de predicar. Eso es lo que nosotros encontramos en la Biblia y es lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo, lo que el apóstol Pablo le escribió a los corintios y lo que hoy le dice a la iglesia también. Vemos, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. El problema es que nosotros ignoramos los dones espirituales y tristemente mandamos al hermanito o a la hermanita a hacer cosas que Dios no le dio ese don y simplemente por más que se esfuerce no tiene ese don. Por eso es que hay que trabajar de manera intencional conociendo a las personas que están dentro de la iglesia y con la visión apropiada, entendiendo cuáles son los dones y talentos de cada miembro de iglesia y de esa manera qué ministerios yo puedo abarcar, de qué manera yo puedo trabajar y cuál sería el plan estratégico que tiene que hacer la junta de iglesia a la hora de trabajar en la predicación de este evangelio. Porque ahora yo sé que yo tengo que ir justamente en la obra es de 2 en 2 para salir a predicar. Pero ¿cuál es el don de esas personas? ¿Cuáles son los dones de esas personas? Incluso, ¿cuáles son tus dones? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque tú como líder, hasta este momento, tú tienes que saber cuáles son tus dones espirituales. Porque de esa manera es que el Espíritu Santo se glorifica en ti, de esa manera es que el Espíritu Santo te usa como instrumento para la misión, para la predicación del Evangelio. Y si tú no conoces cuáles son tus dones, de qué manera apropiada vas a servir al Señor si no conoces cómo poder servirle de una mejor manera, cómo poner en práctica tus mejores capacidades, cómo trabajar de manera intencional sabiendo en lo que Dios te usa. Así que si tú no conoces tus dones, primero tienes que leer en la Biblia, en 1 Corintios 12, en Romanos 12 también, acerca de los dones espirituales y ver, por supuesto, qué dones son los que el Señor te ha dado. Así que yo te voy a leer lo importante que el apóstol Pablo habla acerca de esto, que le dice a los corintios, no los ignoren, y hoy le dice también a la iglesia, el Señor, no ignoren los dones espirituales que son muy importantes. Y sigue diciendo en el mismo capítulo 12, el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que hay muchos dones, hay diferentes manifestaciones de estos dones, pero es el mismo Espíritu. Y sigue diciendo el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Será que yo puedo tener el don, por ejemplo, de la exhortación si yo no lo tengo? ¿Será que yo, por ejemplo, puedo tener el don del discernimiento de espíritus si yo no lo tengo? ¿Será que yo puedo tener el don de la enseñanza si yo no lo tengo? Vamos a ver cómo se come este asunto. Dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Estos dones espirituales que se manifiestan en la iglesia no es para simplemente la edificación espiritual de la persona, es para que la iglesia sea edificada, es para que el don que reciba la persona, reciba el instrumento del Señor, edifique al cuerpo de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que tú no puedes anhelar, no puedes buscar o no puedes pretender tener tales dones. Es el Espíritu quien da los dones
Es el Espíritu, te repito, quien da los dones de manera intencional, como Él quiere y a quien Él quiere. Por supuesto, miembros de iglesia, personas bautizadas en Iglesia Adventista el séptimo día, que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador y reciben este don, este regalo del cielo, que cuando va pasando el tiempo puede ser que el Espíritu, si es a bien que Él observa y viene determinado, Él da más dones y sigue compartiendo más bendiciones a su iglesia, dependiendo de la necesidad que éste vea en la iglesia. Es por eso que nosotros vemos la particular expresión que utiliza el apóstol Pablo a partir del versículo 14 en adelante, ya que dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie: como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si por el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Así que es el Señor mismo quien escoge, es el Espíritu quien conoce el corazón de la persona, conoce cómo trabaja la persona y Él determina cómo Él quiere y a quien Él quiere los dones que va a recibir esa persona, los cuales los recibe, nuevamente te digo, para la edificación de la iglesia. Así que como líderes, hermanos, tenemos que aprender a que trabajamos de manera intencional, ya reconociendo la visión limitada que tenemos de la iglesia y de que es nuestro trabajo motivar para trabajar, instruir, compartir y atender. En la Biblia nosotros encontramos muchísimas herramientas para hacer esto, pero entendemos que el protagonista es el Espíritu Santo. Y si yo me dejo utilizar en las manos de Dios, entonces Jesús se va a glorificar en mi vida. Y Dios va a ser una obra magnífica si yo estoy dispuesto a ser un instrumento del Señor. Así que si tú estás dispuesto, si tú estás dispuesta a ser un instrumento del Señor, entonces Jesús va a hacer grandes cosas en tu vida y por supuesto en la iglesia para su honra y para su gloria. Ya que la misión de sanar, de enseñar, de predicar ya está establecida, ya la autoridad y el poder los dio Jesucristo sobre todo demonios, sobre toda enfermedad, sobre toda preocupación, sobre toda dolencia, sobre toda maldad. Ya Jesucristo dotó y facultó a la iglesia de esa autoridad y de ese poder. Además de eso, le da el regalo del Espíritu Santo que da dones diferentes como Él quiere, de manera que esos dones edifiquen a su iglesia para el trabajo misionero, para el cumplimiento de la misión. Y también de ñapa, el Señor le enseña a su iglesia cómo tiene que salir a predicar, que es en parejas misioneras. Así que en el siguiente video vamos a profundizar más acerca de las parejas misioneras, acerca de las parejas de discipulados y vamos a hablar un poco también de los grupos pequeños, de tal manera que es el fuerte en el evangelismo, como nosotros vemos en la Biblia, para trabajar en la iglesia del Señor. Pero en este video quiero, familia, que por favor no ignores los dones. Primero tú tienes que saber cuáles son los dones que el Señor te ha dado para edificación de la iglesia y por supuesto, recuerda, así como la parábola de los talentos, aquel personaje que recibió tantos talentos, otro que recibió tantos talentos, pero hubo uno que recibió un solo talento. Y ese talento que tenía que ponerlo a trabajar, ese talento que le iba a producir dinero, lo que hizo fue esconderlo. Y cuando llegó el Señor nuevamente a pedir cuenta por los talentos, aquel que escondió el talento le devolvió el talento tal cual como lo tenía. Mira, aquí está el talento. Y el Señor se molestó porque él tenía que poner a trabajar ese talento. Así que si tú no conoces los dones que tú tienes, o hay hermanos tal vez en la iglesia que no conocen los dones y no están trabajando,
puede ser y va a ser, el Señor va a demandar esos dones. Ponga en práctica los dones que el Señor te dio y trabaja en base a los dones que tiene tu iglesia, acorde a la visión que tú has visto, según los hermanos que tiene, según la familia en la fe que procede en ese momento en tu congregación. Y de esa manera, trabajando como Dios lo indica en su palabra, no ignorando los dones espirituales, el cuerpo de Cristo será edificado y Dios añadirá a su iglesia diariamente, como hacía en el libro de Hechos de los Apóstoles y nos enseña la Biblia, los que han de ser salvos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, trabajemos, capacitémonos constantemente y por supuesto trabajemos conforme a la palabra del Señor. Dios te bendiga.